¿Qué tal? Ya estamos listos, ¿me escuchan? ¿Y me ven? Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Quisiera empezar solicitando su solidaridad con nuestro país y el apoyo al movimiento ciudadano por la aparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en el contubernio establecido entre la clase gobernante y el crimen organizado que hoy por hoy es el contexto donde las personas con discapacidad mexicanas deben luchar por el reconocimiento práctico y efectivo a su calidad de ciudadanos. Yo elijo es una investigación que explora una manera en que la comunidad de la discapacidad es vulnerada en el ejercicio del derecho a la ciudadanía. Dicho ejercicio pasa necesariamente por la posibilidad de expresar las propias convicciones frente a los acontecimientos públicos y tomar partido por una postura u otra en tanto miembros de la sociedad, tal como está previsto en los procesos electorales, como un momento simbólico del ejercicio de ese derecho. El estudio que presentamos se centra en los problemas de atención para los votantes con discapacidad en México, llevado a cabo durante el proceso electoral del 2012. Aunque en dicho proceso se contempla la participación de las personas con discapacidad, es importante hacer conciencia a las instituciones que el programa de voto para personas con discapacidad tiene que ser desde la discapacidad y que quienes viven la condición tienen la obligación de trabajar desde sus derechos con su responsabilidad como ciudadanos. En el estudio encontramos, ¿cómo cambio de aquí mi... No puedo cambiar la... Sí, Elías, arriba de donde dice yo elijo hay una flechita hacia la izquierda y hacia la derecha, allí podés mover las diapositivas. Arriba del gráfico que dice yo elijo, justo en el medio, hay una flechita que podés hacer hacia la derecha y hacia la izquierda. Estoy mirando y no pasa. ¿Lográs hacer clic en esos botones? ¿Funciona? Sí, logro hacer clic, pero no funciona. Entonces, si vos nos decís, a medida que vos nos digas, un momento. la pasamos. Ya lo logré, lo he logrado. Perfecto, entonces, les decía, retomo, perdón. En el estudio encontramos que en el proceso electoral de las políticas de atención a la comunidad muestran una cultura de la discapacidad deficiente, más aún cuando se involucra en la participación de ciudadanos de a pie en el control de la jornada del voto. Aun si en este terreno las necesidades parecen ser tomadas en cuenta mediante la existencia de materiales de apoyo, en la práctica dichos materiales rara vez son considerados por los funcionarios, quienes por lo general desconocen la existencia de ellos y sus formas de uso. También las personas con discapacidad suelen ver su participación limitada por considerárseles incapaces, no solo en el espacio de la casilla, sino desde el propio entorno familiar. Tampoco son sujetos de participación en la vida política nacional para ser electos o cumplir responsabilidades ciudadanos como la de ser funcionario de casilla, pues la discapacidad es un criterio para eximírseles de dichas responsabilidades. El prejuicio social es el punto de partida. Elías, perdón, en este momento estamos en la diapositiva que dice nos centramos en los problemas de atención. ¿Es esa la diapositiva que vos querés mostrar? No, estoy en la siguiente ya, el prejuicio como punto de partida. ¿Podrías, por favor, ir hacia atrás y hacia adelante con la diapositiva, a ver si te podemos seguir? Atrás, adelante, el prejuicio como punto de partida. Y a donde dice slide 2, después dice 19/95 y hay para tildar seguir. ¿Está tildado seguir? Está tildado. ¿Podrías Yo destildarlo estoy y aquí volverlo a en tildar? 95. Ahí está. Ahora sí podés continuar. Te agradecemos, Elías. Disculpanos. Ok. Sí. Les decía, es el prejuicio el punto de partida. Entre ellos se incluye la valoración como ciudadanos de segunda, su consideración como sujetos incapaces de valerse por sí mismos y por tanto de ejercer juicios que potencialmente afectan a la mayoría, y la creencia de que la comunidad es poco significativa. Ellos son causa de la vulneración de sus derechos.
Como consecuencia, son impedidos o limitados en el ejercicio electoral y se perpetúa un círculo vicioso que se resume en su desvalorización en la condición de ciudadanos y en limitaciones en sus derechos humanos y su autonomía. Daré algunos antecedentes. En la práctica, solo es hasta épocas recientes que en el mundo se han desarrollado ejercicios que fomentan la participación político-electoral de las personas con discapacidad. Señalo un poco al azar experiencias recientes en América Latina, como el uso de plantillas braille y la capacitación de funcionarios de casilla en Perú, la habilitación de mesas para votantes con discapacidad en Venezuela en 2011 y la campaña del voto asistido en Ecuador en 2012. En México, las autoridades electorales han puesto en práctica algunas estrategias. Por ejemplo, en el 2006, el Instituto Electoral del Distrito Federal ensayó la introducción de la urna electrónica para personas con discapacidad motriz y también han trabajado en el diseño de materiales de apoyo a condiciones específicas como plantillas braille, sujetadores de boletas, urnas móviles. Por otro lado, estudios y procesos de observación electoral sobre el tema, conducidos y elaborados por personas con discapacidad, son prácticamente inexistentes. Este ejercicio, junto con el que realizó la organización Fuerza Ciudadana alrededor de la participación juvenil en el mismo proceso electoral, son los únicos que en México han incorporado de manera activa a las personas con discapacidad. Yo elijo deviene de un camino exploratorio de más de 6 años, centrado en nuestro trabajo radiofónico. Tenemos un programa de radio, La Pirinola Gira en la Radio, que por cierto cumple 500 programas, 500 emisiones este próximo sábado a las 12 del día. Ahí hemos hecho un seguimiento del proceso electoral, desde las entrevistas a funcionarios del Instituto Electoral sobre la instalación de las urnas electrónicas, que ya hablamos, o en 2009 entrevistas a personal del instituto para difundir materiales electorales, así como un programa especial con información desde los estados de la República Mexicana, y en 2011 participamos en un simulacro de votación para personas con discapacidad, al cual asistimos para problematizar el simulacro con un grupo de personas con discapacidad intelectual y con discapacidad auditiva. Y en 2012, el año electoral, el año pasado, nos involucramos con la agencia de noticias Notimex para generar materiales de consulta sobre el trato a cada discapacidad durante el proceso de votación. El resultado fue la elaboración de 5 documentos, guías de atención al voto por discapacidad, de los cuales hay una muestra en pantalla en este momento, 2 de los 5 procesos, de los 5 documentos. Simplemente, desde la parte conceptual, quisiera señalar que frente a la consideración de la discapacidad desde la deficiencia, nosotros, creo que en consonancia con muchos de los participantes del Congreso, comprendemos la discapacidad desde la idea de capacidades funcionales divergentes. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién tiene la carencia de capacidades? Es la sociedad, por supuesto, en tanto sistema, la que vive con discapacidad, al carecer de los instrumentos para incorporar a personas con esas divergencias funcionales. Esta discapacidad, que se manifiesta en cada uno de nosotros como miembros de la sociedad, ha llevado al diseño de políticas de asistencia y no de integración. A nivel político se atiende la condición de discapacidad y no la situación de discapacidad. Ello deriva en valoraciones deficientes de las capacidades de las personas, y esto es evidente, por ejemplo, cuando son eximidos de sus obligaciones democráticas que deben cumplir al ser insaculados, por ejemplo. Por otro lado, habría que decir que el debate de los derechos de las personas con discapacidad se ha situado al nivel de garantizar la posibilidad de su ejercicio, pero no en la manera en que estos derechos se ejercen efectivamente. Ello lleva a que se promueva el derecho al derecho, pero no a que se planifiquen las formas en que esos derechos se disfruten efectivamente. Por ejemplo, las políticas de Estado desarrolladas hasta ahora en el marco de lo electoral mantienen serias deficiencias sobre la realidad de cada uno de los miembros de la población. En el caso de la acción política, las personas con discapacidad ven restringida su participación exclusivamente al voto y de manera limitada.
En las elecciones federales del 2012 en México, por ejemplo, un artículo del Código Federal de Procesos Electorales, el 266, prohíbe el acceso de personas privadas de sus facultades mentales, y digamos entre comillas, a las casillas, y las equipara con personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de las drogas. Esto es una clara violación de los derechos de las personas con discapacidad, motivada desde una perspectiva discriminatoria. Así, en las políticas se enuncia la igualdad de derechos, pero no hay estrategias reales y efectivas para su ejercicio en equidad. En los reglamentos, el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por ejemplo, aprueba una estrategia de capacitación para los funcionarios, pero en esta estrategia nunca se señala la forma de ayudar a las personas con discapacidad a ejercer su derecho al voto, y nunca se mencionan las estrategias de capacitación a personas con discapacidad que pudieran ser funcionarios de casilla. Tampoco se consideran mecanismos para permitirles ser entrenados. En el fondo, pues, son considerados ciudadanos de segunda, y en el caso de las personas con discapacidad intelectual, jurídicamente no son ciudadanos. Ser ciudadano, al menos en México y desde la Constitución, el artículo 34, dice, dice que para ser ciudadano uno tiene que tener nacionalidad mexicana, tener 18 años y gozar de un modo honesto de vida. Esta definición de ciudadanía implica necesariamente que uno no es ciudadano si carece de autonomía económica, como se presupone en los menores de 18 años. El modo honesto de vivir también implica la capacidad de sustentar la propia solvencia por medio del empleo u otros recursos ilícitos para poder ser ciudadano. Esto sería el punto de partida para reconocer al ciudadano como sujeto de derechos. Pero en muchos casos las personas con discapacidad son considerados como individuos que no pueden ser responsables de su persona y mucho menos de su capacidad económica. Así, quienes viven, por ejemplo, con discapacidad intelectual, carecen de voluntad, y su limitación clínica, juzgada desde el marco de lo jurídico, les ha impedido ejercer sus derechos como ciudadanos. La asignación de incapacidad implica, en este caso, un tutor que puede actuar en su nombre, y por lo tanto implica la no posibilidad de participar en el voto. La capacidad, entonces, sería la aptitud legal de una persona para ejercer y ser sujeto de derechos y obligaciones. En este sentido, la capacidad tiene una doble dimensión: la capacidad de goce, es decir, la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, y la capacidad de ejercicio, que refiere a la aptitud del sujeto para practicar derechos y cumplir con sus obligaciones. En el marco de lo electoral, es necesario entonces trabajar con las instituciones, las públicas y las privadas, es decir, las instituciones electorales, pero también las familias, la familia como una institución. Son las instituciones las que, frente a la situación de divergencia, presentan la condición de discapacidad. A pesar de que en las leyes y en los reglamentos más o menos está establecido el acceso y los apoyos, es la práctica de la atención a las personas con discapacidad la que ponemos en cuestión, pues creemos que no son consideradas como votantes efectivos. Quisiera hacer aquí una acotación. Nuestro ejercicio implica la participación directa de las personas con discapacidad, pues su trabajo político no debe limitarse al ejercicio del voto. Por ello, lo que hicimos fue hacer un proceso de observación participativa incluyente que buscó generar acciones y participar con instituciones clave en el proceso en dos frentes. El de la información, generamos información desde la discapacidad, y el de la problematización de los mecanismos previstos para la experiencia institucional. Por ello, lo que hicimos fue construir, perfecto, sí, por ello lo que hicimos fue construir un grupo de observación electoral constituido por personas con diferentes discapacidades, sensorial,
física, intelectual, en fin, con diferentes padres de familia de personas con discapacidad y profesionales de la discapacidad. La observación de la jornada se focalizó en 5 puntos: accesibilidad física, accesibilidad a la información, presencia y uso de materiales, funcionarios con discapacidad, trato a la población y percepción social de los votantes. En el caso de la accesibilidad física, encontramos, en el caso de la accesibilidad física encontramos que la accesibilidad es muy complicada, los espacios para instalar casillas son reducidos y crean generalmente una situación de peligro potencial, no solo para la discapacidad. Las mamparas y las urnas se ubican en disposiciones poco prácticas y, a pesar de que existen urnas especiales, no se propuso algún método para reconocer esas urnas y utilizarlas. Más importante que esto es que hay una tácita violación al derecho de accesibilidad universal en el ámbito simbólico, cuando las personas con discapacidad no cuentan con documentos con validez oficial, credencial de elector, y este problema atañe no solo a la institución, sino también al entorno inmediato de las personas, pues los familiares minimizan su participación y no les informan de sus derechos y obligaciones. En relación a la accesibilidad a la información, hay un vacío en las estrategias de comunicación, evidente. Cuando acudimos a los procesos de capacitación de funcionarios y de observadores, preguntamos, y señala Lourdes Silva en una entrevista, directora del proyecto, preguntamos si había materiales en braille, si había materiales en video para personas sordas, si había materiales de fácil lectura para personas con discapacidad intelectual, y ellos simplemente señalaban no. No, porque nosotros nunca consideramos que un ciudadano con discapacidad pudiera ser observador electoral. En casilla de información que se maneja está pensada para el público en general y no se ofrecen alternativas que consideren las divergencias funcionales, obligando al interesado a buscar el diálogo directo como única vía de información. Finalmente, en este campo, los ciudadanos insaculados como funcionarios están más preocupados por el proceso general que por la atención diferenciada, y ello entorpece el proceso. Voy un poco rápido, tenemos diferentes resultados que están en la ponencia en cada uno de estos campos, pero quisiera yo pasar a las recomendaciones finales del estudio que recupera la voz de los participantes. Y quisiera decir que entre estas recomendaciones encontramos las siguientes 5. Es necesario promover en el entorno cotidiano de las personas con discapacidad la importancia de su participación política para que sea desde su voz que se erijan como ciudadanos. Segundo, es necesario que las personas con discapacidad asuman como obligación su derecho a ejercer sus derechos. Tercero, las instituciones requieren modificar el diseño de sus estrategias de atención, incorporando en el proceso a quienes viven en su cuerpo y su acontecer diario con la condición, y no solo considerar la voz de expertos, sino la de usuarios directos. Cuarto, sería recomendable que personas con discapacidad capaciten a los funcionarios electorales. Quinto, es imperativo llevar a cabo una revisión de las normativas y de los reglamentos para armonizar en la práctica estos reglamentos a las referencias jurídicas y a los acuerdos internacionales que el Estado ha adquirido y presume. Siguiente, proponemos la figura de gestor de inclusión como funcionario de casilla, quien sumándose al grupo de funcionarios estaría encargado de atender y resolver las necesidades de personas específicas, considerando las divergencias funcionales que se presenten. Quisiera terminar, y un poco quizás por eso, con un ejemplo de otro tipo de participación política en consonancia con lo que hemos trabajado en el programa de radio. Al pase de lista por los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Bernardo Flores Alcaraz. Felipe Arnulfo Rosa. Benjamín Asensio Bautista. Israel Caballero Sánchez. José Ángel Navarrete González.
Que se presente. Marcial Paello Baranda. Que se presente. Jorge Antonio Izapa Leguideño. Que se presente. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Que se presente. Abel García Hernández. Que se presente. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Que se presente. Dorian González Parrada. Que se presente. Jorge Luis González Parrada. Que se presente. Alexander Mora Venancio. Que se presente. Saúl Bruno García. Que se presente. Luis Ángel Abarca Carrillo. Que se presente. Jorge Álvarez Nava. Que se presente. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Que se presente. José Luis Perfecto. Yo comparto un poquito más tarde el enlace del video y estamos al habla, estamos aquí. Mauricio Ortega Valerio. Que se presente. José Ángel Campos Cartón. Que se presente. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Que se presente. Giovanni Galíndez Guerrero. Que se presente. Josivani Guerrero de la Cruz. Que se presente. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. Que se presente. Israel Jacinto Lugano. Que se presente. Adán Abraham de la Cruz. Que se presente. Abelardo Vázquez Benítez. Que se presente. Cristian Alfonso Rodríguez. Que se presente. Martín Getsemaní Sánchez García. Que se presente. Adelante.